Recordándoles que estamos aquí, la doctora Vanessa de la Maza, pediatra en nutrición infantil, hablándole de esos 8 errores comunes que cometemos los padres en la alimentación de nuestros pequeños. Recordando y repasando que nosotros como padres tenemos esa herramienta importante para lograr en nuestros niños o garantizarle a nuestros niños un mejor futuro, tanto en su salud personal como en su alimentación a largo plazo, y que todo esto comienza con cómo lo alimentamos cuando están pequeños. Que error en la alimentación infantil que vemos es preparar comidas alternas, sin darnos cuenta que cuando nosotros ofrecemos un menú alterno, dígase que por ejemplo si prepara una comida para el hogar y el niño no come esa comida o no le gusta o dice que no la quiere, le preparamos otro plan, lo que estamos haciendo es premiando la conducta. Entonces, si no como, me van a premiar con ese alimento que a mí sí me gusta y yo refuerzo esa conducta negativa, mientras que lo que se debería de hacer realmente es no forzar a comer los alimentos, pero no sustituir. Simplemente se le da la opción al niño de que si no tiene deseo de consumir el alimento en ese momento, entonces tiene que esperar o la próxima comida, mientras que su alimento está ahí esperándolo si en verdad él tiene esa necesidad de comer. Como error número 4 que vemos a la hora de alimentar a nuestros pequeñitos es empezar con las pruebas de alimentos en edades muy tempranas. Cuando digo esas pruebas es como, ay, no, solamente fue una probadita de ese cafecito que estaba tomando la mamá, o no, un sorbito de refresco una vez no le va a hacer daño, o si abuelita se está comiendo un helado, déjame darle un poquito, que eso no es nada. Entonces, tendemos a creer que probar un poquito de alimentos, ya sean procesados, de alimentos dulces, no va a tener un efecto a largo plazo en la que es la alimentación de los niños, cuando realmente sí. Usualmente los niños empiezan a tener una preferencia por los alimentos salados alrededor del 6º mes de vida, y también una mayor exposición a este tipo de alimentos. Entonces es común que si nosotros empezamos a dar pequeñas probaditas de esos alimentos procesados o de esos alimentos dulces, nosotros lo que estamos haciendo es que el niño cree una preferencia mayor con esos alimentos que con aquellos que tienen menos sabor o intensidad. El consejo número 5 o el error número 5 que tendemos a cometer en la alimentación de nuestros pequeños es ofrecer un exceso de comida azucarada. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de saber que las cantidades de azúcar que nuestros niños requieren son muy pequeñitas. Un niño promedio usualmente con 24 gramos, que viene correspondiendo como algunas 4 cucharaditas de té, o sea, de las cucharaditas pequeñitas de azúcar, tiene más que suficiente en su dieta. Pero debemos saber que esto no estamos hablando de azúcar añadida, sino que los alimentos de manera natural, las frutas, los lácteos, ya tienen azúcares naturales añadidos. Entonces, si empezamos a ofrecer alimentos en los que le agregamos una mayor cantidad de azúcar o empezamos a añadir más azúcar a la preparación de nuestros alimentos o a ofrecer alimentos procesados que son altos en azúcares o agregarle miel a algunos alimentos, entonces lo que vamos a tener es un consumo excesivo de azúcares. Este consumo excesivo de azúcar nos lleva a largo plazo a un mayor riesgo de diabetes, un mayor riesgo de hipertensión arterial y un mayor riesgo de obesidad en nuestros pequeños. Entonces es muy importante desde esta primera etapa limitar el consumo de azúcares. Yo siempre digo que lo ideal es esperar por lo menos hasta después del 2.º año de vida para ofrecer azúcar añadida, no la natural que se encuentra en las frutas, pero sí añadida, o para empezar a ofrecer alimentos procesados. Y de todas maneras, aún después de este 2.º año de vida, las cantidades deben de ser limitadas, o sea, debe de ser algo ocasional. El 7º error que tenemos a cometer en la alimentación de nuestros pequeños es que no somos el principal ejemplo de nuestros hijos.
La mejor manera en que podemos ayudar a nuestros hijos a que coman de manera saludable es siendo nosotros el ejemplo de esa alimentación que queremos ver en ellos. Si nosotros como adultos disfrutamos una variedad de comida amplia y estamos frecuentemente exponiendo a nuestros hijos a estos alimentos saludables, ellos ven que estos son los alimentos que comemos usualmente en nuestra dieta, lo que se sirve en el hogar, entonces eventualmente eso va a ser lo que nuestros niños van a consumir. Y muchos padres me dicen que ven que niños en otras culturas, por ejemplo en las culturas asiáticas, europeas, llevan una dieta más saludable que nosotros en los países latinos y también en lo que son los países de América. Y eso tiene mucho que ver con la alimentación. Nuestros niños no van a comer bien si nosotros no estamos alimentándonos de manera adecuada. Entonces el mensaje que debemos mandarle a nuestros hijos es que una alimentación adecuada es lo normal y lo común en el hogar, y que esas comidas altas en azúcares o altamente procesadas o altas en grasas son comidas que solamente consumimos de manera ocasional y que no es lo común o la norma. El error número 8 que tendemos a cometer en la alimentación de nuestros pequeños es que nos damos por vencidos muy rápidamente. Y lo pongo como el último error y creo que es algo que nos debe de quedar plasmados. Esto de darse por vencidos. Son muchos los padres que todavía al inicio de la alimentación con un niño de 1 o 2 años de edad me dicen, no, es que él no come nada, es que no le gusta nada, y no se aventuran a seguir probando otras opciones de alimentos, otras combinaciones de alimentos, a seguir ofertando un alimento de manera continua. Muchos padres, como ven que sus hijos no aceptan ese alimento la primera, segunda, tercera vez, se dan por vencidos y empiezan a ofrecerle los alimentos que los niños sí prefieren, que usualmente son las comidas que no son de mayor calidad nutricional. Entonces debemos saber, y lo he dicho varias veces, que para que un niño te acepte un alimento debe de probarlo por lo menos 10 a 15 veces. Y estas 10 a 15 veces debe de ser ofrecido en diferentes formas, debe de ser ofrecido en diferentes presentaciones, y no creer que porque un alimento no nos guste de una primera intención o porque no el niño lo haya probado y realmente no lo prefiera, es un alimento que ya él no va a comer más, o decir, no, yo no se lo doy porque eso es algo que no le gusta. Muchos de nosotros cuando éramos niños, de hecho, había un montón de alimentos que no aceptábamos y ya hoy en día son alimentos que aceptamos de manera regular, y eso tiene mucho que ver con esa evolución de nuestros gustos, y que según nos exponemos más al mismo tipo de alimento, tenemos una mayor aceptación de este alimento. Entonces es muy importante ser constantes. De la mismo modo, igual también nunca decirle a los niños, no, él no come esto, o que el niño escuche que a él no le gusta esto o no le gusta algún otro alimento. Entonces, me preguntan, ¿qué debemos hacer? Entonces, ya conocemos esos 8 errores en la alimentación de nuestros pequeños. ¿Qué debemos hacer o qué nos aconsejaríamos para que no cometamos esos errores? Lo primero es evitar la sobrealimentación, no poblar el plato del niño con grandes cantidades de comida. Primero empezar por porciones pequeñas, no utilizar aparatos electrónicos a la hora de comer para distraer al niño, no premiar por haber comido ciertas cantidades de alimentos. Del mismo manera, no ver ese postre al final de la comida como un premio a haber comido o no un alimento. Igual, jamás sobornar a los niños con dulces o con otras opciones o con juegos por comer. Es bueno no hacer una asociación de la comida con algo como si fuese una recompensa. Lo mismo, nunca cocinar un plato alterno. No vamos a forzar a nuestros niños a comer comidas, pero tampoco le vamos a buscar un plan B. Todos en el hogar debemos de consumir el mismo tipo de alimento. No vamos a empezar con probaditas de comidas procesadas a temprana edad. Vamos a evitar el consumo de alimentos procesados. Vamos a evitar el exceso de comida azucarada y el exceso de jugos.